Imagina que, apretando una sola vez el disparador de un arma, pudieses disparar 2 cartuchos de forma simultánea. Pero no solo eso, sino que con cada disparo doble solo sintieses el retroceso equivalente a un cartucho. Bueno, en los años 80 los soviéticos imaginaron justamente eso y pusieron en marcha para dar con esta fantástica arma. El resultado fue el AN-94, un rifle de asalto con una ingeniería tan avanzada que, al presente, ningún otro país cuenta con un arma de fuego similar, pero puede que esa complejidad haya sido el talón de Aquiles de uno de los modelos más impresionantes de la historia. De alguna manera, la historia de este rifle es un ejemplo de todas las virtudes y flaquezas de la industria militar soviética y su forma de entender la guerra. Hoy quiero que conozcamos al AN-94 a fondo, y para ello nos tenemos que remontar a los turbulentos años 80. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. La historia del AN-94 está ligada directamente al legendario armero ruso Gennady Nikonov, principal responsable de este innovador modelo. Nikonov nació en Izhevsk. Allí operaba la fábrica Izhmash, uno de los complejos industriales de armas más importantes de la historia, el cual actualmente es conocido como Corporación Kalashnikov. Ambos padres de Gennady Nikonov trabajaban en Izhmash, por lo que era imposible que él se dedicase a otro oficio que no fueran las armas. En 1980, la Unión Soviética puso en marcha el programa Abakan, una respuesta directa al programa Advanced Combat Rifle de los Estados Unidos que buscaba sustituir a sus M16A2. Los analistas soviéticos determinaron que las tácticas de combate moderno requerían ráfagas cortas desde varias posiciones de disparo, ya sea de pie, de rodillas o cuerpo a tierra. La clave para el arma del futuro era brindar ráfagas más precisas, y ese fue el punto central al evaluar al potencial sucesor y reemplazo del AK-74. De acuerdo con el Ministerio de Defensa soviético, el nuevo fusil de asalto debía ser como mínimo entre 1.5 y 2 veces más efectivo que el AK-74. Fue con todo esto en mente que recurrieron a un ingeniero de armas que conocía los fusiles Kalashnikov como la palma de su mano, Gennady Nikonov. Gracias a la información recolectada durante la guerra de Vietnam, se hizo evidente que la distancia de combate más usual iba de los 10 a 30 metros. En ese rango, quien dispara primero y con más cadencia de fuego, por lo general es quien sale vivo del enfrentamiento. Gennady Nikonov y su equipo se preguntaron cómo podían hacer más efectivo al soldado de a pie que dispara en modo automático. La solución que encontraron fue crear un fusil de asalto capaz de disparar 2 balas con cada presión del gatillo. Los disparos debían ser casi simultáneos y salir uno por encima del otro con una distancia mínima para que la diferencia en el impacto fuese muy baja. Para describir el impresionante mecanismo de disparo de este armamento, Nikonov y su equipo idearon el término Recoil Shift Pulse, o pulso desplazado de retroceso. Es por ese sistema que al disparar, el tirador solo siente el retroceso de uno de los cartuchos y no un choque impresionante generado por la energía de 2 proyectiles. Sin este detalle, disparar el AN-94 habría sido muy poco eficiente y cómodo para los soldados rusos. Pasando a sus características más generales, el AN-94 es un fusil de asalto con una longitud de 943 milímetros, de los cuales 405 milímetros corresponden al cañón. Su peso descargado es de 3.85 kilogramos, lo que lo hace aproximadamente medio kilo más pesado que las versiones más robustas del AK-74. El arma utiliza cartuchos calibre 5.45 x 39 milímetros, los cuales son relativamente pequeños, pero casi idénticos a los que emplea el M4 estadounidense. Además, el AN-94 tiene un sistema de disparo y recarga accionado por gases, lo que a simple vista puede parecer sencillo, pero a diferencia de muchos rifles con el mismo sistema, tiene que movilizar 2 cartuchos en simultáneo. Esto provoca que tenga muchísimas partes en movimiento. Prácticamente es un sistema de relojería que asegura un disparo eficaz. Bueno, en realidad 2 disparos eficaces. De hecho, incluso cuando ves esta arma siendo disparada, podrías confundir el sonido de ambos proyectiles por el de uno solo. La diferencia es de verdad casi imperceptible. Tan solo escucha y ve por ti mismo. Al hablar de la cadencia de disparo es donde las cosas se ponen realmente impresionantes. El AN-94 tiene 2 modos de disparo, automático y doble disparo. En la primera modalidad tiene una cadencia de 600 disparos por minuto, en la segunda de 1800 disparos por minuto. Para alimentar esa voracidad, el AN-94 cuenta con cargadores de 30 y 45 cartuchos. Cada proyectil del AN-94 sale disparado a una velocidad de 900 metros sobre segundo, brindando una penetración más que suficiente para el combate cercano, lo que, según los analistas, era el futuro de la guerra moderna.
Dicho esto, se estima que la N-94 tiene un alcance efectivo de 700 metros, o al menos eso quedó registrado en las pruebas realizadas por los rusos. Con todas estas cualidades es comprensible porque el armamento de Gennady Nikonov fue el ganador del proyecto Abakan, superando a los otros 8 armamentos propuestos por 4 casas armeras de gran tradición. La producción de la N-94 comenzó en el año 1994, de allí su nombre final. Podríamos suponer que ese fue el inicio de una historia de amor entre el fusil de asalto y el ejército ruso, pero las cosas son más complicadas que eso. La producción en serie de la N-94 fue retrasada constantemente y recién en 2002 se concretó el primer lote a gran escala. Los motivos fueron principalmente económicos. A finales de los 90, Rusia se encontraba en plena reconstrucción luego de la caída de la Unión Soviética. Las Fuerzas Armadas fueron una de las primeras víctimas del recorte masivo y cualquier tipo de proyecto innovador quedó fuera de discusión. Fue un periodo oscuro de flaqueza política y económica para Rusia, y el AN-94 es un arma compleja que requiere una producción bastante costosa. Esto presenta un problema logístico enorme. Rusia cuenta con aproximadamente 1 millón de soldados y otros 2 millones de reservistas. Solo una producción masiva puede nutrir con armamento a semejante cantidad de personas. Por si esto fuera poco, en 2003 falleció Gennady Nikonov, dejando a la N-94 sin dirección para posibles mejoras. Esto no quiere decir que el fusil de asalto no haya sido adoptado por las fuerzas rusas. Si bien es utilizado de forma esporádica y limitada, algunas unidades especiales contaron con el AN-94 en su arsenal. Se reportó que el arma tuvo un correcto desempeño en la Primera Guerra Chechena, la cual se desarrolló entre 1994 y 1996. Se desconocen cuántas unidades fueron enviadas y cuántos AN-94 se habían producido hasta el momento. A principios del 2000, el Servicio de Inteligencia británico detectó que una célula del IRA viajó a Moscú para comprar 20 rifles AN-94, pero no se sabe si se efectuaron otras compras. Recientemente, estos fusiles fueron vistos en Ucrania en manos de algunos soldados rusos. El AN-94 es operativo, pero dista de ser el glorioso armamento que reemplace los modelos Kalashnikov clásicos y de nueva generación. Previamente reparamos en la complejidad interna del AN-94, y lo cierto es que no es un tema menor a la hora de evaluar qué tan exitoso fue el diseño. Históricamente, la Unión Soviética se caracterizó por producir grandes cantidades de armamentos sencillos y duraderos, aparatos que cualquier soldado podía desmontar en segundos, pero que no por ello eran de mala calidad. Como ejemplos tenemos a nuestras hermosas AK-47 y AK-74. Durante décadas, la fortaleza de los ingenieros soviéticos fue encontrar ese equilibrio entre la sencillez e innovación, por lo que ahora tenemos rifles Kalashnikov de la serie 100 con materiales más ligeros y mayor fiabilidad a un costo relativamente bueno. Pero por su lado, el AN-94 va totalmente en contra de esta filosofía antes dicha. Según documentos de Kalashnikov, incluso los oficiales de mayor rango tenían miedo de desmontarla frente a sus subordinados, ya que no estaban seguros de poder armarla nuevamente. Era un verdadero rompecabezas. El arma era genuinamente compleja, con piezas pequeñas de altísima precisión. Esto es un problema, pues la doctrina más aceptada en el mundo es que las armas tienen que poder desmontarse con confianza para poder limpiarlas y brindarles mantenimiento en un corto tiempo, facilitándoselo al operador. El problema puede encontrarse en los requisitos poco flexibles propuestos en el programa Abakan. Esos requisitos pusieron a los ingenieros contra la pared y evitaron cualquier tipo de innovación que saliese de la norma. Además, no contaron con la opinión de soldados a pie para tener una devolución real de cómo se comportaba el arma en el campo de batalla. Muchos soldados rusos opinan que la AN-94 es un arma incómoda, con problemas fundamentales en cuestiones ergonómicas. Uno de los más notorios es que al plegar la culata, esta anula el gatillo, por lo que no es posible disparar en esa configuración. Algo bastante extraño. Pero los dos últimos clavos en el ataúd de la N-94 fueron clavados por la propia industria armamentística rusa. Primero con el escándalo por fraude que explotó en 2003 en Kalashnikov, y segundo con la oferta insuperable de otras opciones como el AK-74, el cual no se queda atrás en poder de fuego, pero cuesta una fracción del precio de la N-94 y no requiere de gran maestría para poder utilizarse. Con esa oferta, ¿quién querría comprar un arma demasiado compleja y costosa? La historia de la N-94 deja como principal enseñanza que romper con la doctrina histórica de un ejército tiene un costo alto. La innovación tiene que tener un propósito claro y un límite real. De lo contrario, el resultado será un arma increíble que ningún soldado puede disparar. Si hablamos solo de sus capacidades y su diseño, el AN-94 es un milagro de la industria armamentística moderna. Es probable que su complejidad nunca sea superada por otro fusil de asalto, o al menos en el futuro cercano.